días, yo soy Cristian Diego Sánchez y esto es Capitalismo Social. Bienvenidos. Bueno, tal como dijimos en nuestros anteriores videos, queremos seguir dándole las gracias a todos los que nos acompañan y siguen acompañando y apoyando este humilde espacio. La verdad que nos sentimos muy agradecidos, muy orgullosos, porque lo que hacemos lo hacemos de corazón, y como decimos constantemente y vamos a seguir repitiendo, con que aunque sea uno de los temas que toquemos en estos videos y en este espacio sirva, aunque sea uno de ustedes, y en parte ya sentimos que es misión cumplida. Por eso no voy a dejar nunca de agradecerles por tomarse el tiempo y la molestia de ver lo que hacemos y acompañar este espacio. Por supuesto, les seguimos pidiendo que compartan con sus amigos, con sus conocidos, que se suscriban, es absolutamente gratuito, que le den like a los videos, porque eso lo que genera es más difusión en las redes y que podamos llegar a más gente, para que a más gente le pueda servir los temas que podemos tocar en este humilde espacio. Vamos a tocar el tema de empleo comparado entre Argentina y Europa y España en particular, y qué pasó en el 2001, y la educación, lo que nosotros llamamos la madre de todas las batallas, ¿sí? Porque vamos a ver que todo tiene que ver con la educación y todo tiene que ver con todo, como decía un viejo jurista llamado Kelsen, padre del relativismo jurídico. Respecto a lo que pasó en el 2001, es muy interesante volver a temas de los videos anteriores. Argentina vive una profunda crisis de valores que se fue acentuando, pero que comienza a principios del siglo XX. Empieza con Perón, que llega en el año 46, sino con Irigoyen, ¿sí? con la década del 30. El político, a nuestro humilde entender, empieza a jugar un rol más preponderante y empieza a darse cuenta que existían más clases trabajadoras que clases altas, ¿no es cierto? Entonces lo que busca es enmascarar todo un movimiento social y cultural que había en el mundo hacia reconocimiento de más derechos hacia los más humildes y los más trabajadores, lo cual es muy positivo, y de una u otra manera se iba a dar esto de que el político nos dio todo, o los derechos de los trabajadores nos lo dio tal o cual político. No lo da nadie, es la evolución de la especie humana que va hacia un lado, y los políticos lo único que hacen es leer estos movimientos. Y lamentablemente en Argentina, como en muchos otros países, en Europa, en América Latina, incluso en Estados Unidos, en todos lados, lo que hacen los políticos muchas veces es leer, ser rápido de reflejos, leer, identificar las necesidades de los pueblos, pero utilizarlos para sacar rédito propio, ¿sí? Y eso es lo lastimoso, porque se olvidan automáticamente que son servidores públicos, que los cargos antiguamente eran ad honorem, es decir, gratuitos, que son servidores públicos realmente, y lo toman como una profesión y lo toman como un derecho adquirido, pertenecer a lo que ahora actualmente los medios en Argentina, por ejemplo, llaman casta política. Bien, esto es muy importante porque llegando al año 2001 nos encontramos con que luego del gobierno de Alfonsín, en la década de Carlos Menem, en los años 90, donde dividimos el periodo de 10 años en dos etapas, una muy fructífera para la Argentina, todos los indicadores eran positivos, amén de que hay un montón de cosas para criticar, porque en todo periodo hay cosas buenas y cosas malas. Ese periodo se lo conoce como el último periodo donde Argentina no atravesó un proceso inflacionario o hiperinflacionario. Las privatizaciones, muchas estuvieron mal hechas, pero otras eran necesarias. Después podemos discutir si se podrían haber hecho mejor. Claro que siempre se pueden hacer mejor, pero eran necesarias porque estaban colapsados todos los servicios públicos, estaba colapsado el sistema público en general,
la burocracia, todo un caos. Entonces esas reformas sirvieron para impulsar hacia el futuro que ya estaba viviendo el mundo, servicios públicos y demás. Eso trajo una bonanza de 10 años, donde el PBI creció sistemáticamente, y esto es importante, hago un pequeño paréntesis, el PBI siempre crece en los países, ¿sí? Siempre crece. ¿Por qué dice los economistas hablan de no creció el PBI y ahí del otro lado dicen no, sí está creciendo? No, bueno, siempre crece en el PBI de los países, es muy raro que retrocede cuando hay grandes devaluaciones y demás. El tema es que se dice que se estanca o deja de crecer porque comparado con los otros PBI mundiales y regionales, crece de manera más lenta. Entonces, de ocupar, por ejemplo, Argentina durante décadas enteras el primer puesto del PBI per cápita de América Latina, encontramos con que empieza a retroceder sistemáticamente y en la década del 90 vuelve a recuperar terreno y crecimiento que lo ubica un poco más por encima de la media del PBI per cápita de la región. Ahora bien, la segunda parte del gobierno de Menem es nefasta. ¿Por qué? Porque, por supuesto, volvemos a caer en el populismo que hace 100 años azota a la región y particularmente a Argentina. Y Menem se enamora de ese 1 a 1 ficticio, ¿sí? Que en primera etapa fue real, pero después, claro, se fue generando una inflación encubierta, una devaluación encubierta que no acompañó el gobierno con políticas y con reformas de segunda y tercera generación, como las llamamos nosotros, que implican básicamente reforma del Estado. Es decir, Menem lo que hizo fue increyendo, o sea, aumentando sistemáticamente el tamaño del Estado, por lo cual hacia fines de la década del 90 era insostenible ese tamaño del Estado y tenía que endeudarse en el exterior para sostenerlo con la maquinita de los billetes, lo cual generaba devaluación encubierta y que el peso ya no podía estar más 1 a 1 con el dólar. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron las reformas que había que hacer? Claro que no. Estamos hablando de Argentina. Los políticos se enamoran de las políticas populistas, de ser los líderes mesiánicos y que todos obedezcan al amo. Y como deben tantos favores, se van generando las capas geológicas famosas de empleados públicos. No hacen las reformas, llega la elección y en el 2001 había dos grandes corrientes. Una que encabezaba Eduardo Duhalde y otra Fernando de la Rúa. Eduardo Duhalde decía tenemos que salir de la convertibilidad. De la Rúa decía no hay que salir de la convertibilidad. Y acá quiero ser claro, yo no soy ni político, ni peronista, ni radical, ni nada. Cuando un partido diga algo que es real, lo voy a decir, sea cual sea el color político. Entonces, Duhalde, a pesar de todo el prontuario que sabemos que tiene el muchacho, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, decidió una gran verdad, había que salir de la convertibilidad. Bien, la gente, como no se le informa correctamente el por qué había que salir de la convertibilidad y qué pasaría si no salíamos de la convertibilidad, ¿qué hizo? Votó a De la Rúa. ¿Qué decía De la Rúa? Conmigo, $1, $1. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, llaman al gran filósofo Domingo I, que todos lo conocen, de Cavallo, que fue padre de la convertibilidad, que fue muy exitoso en esos primeros 5 años, pero claro, este muchacho también le gustaba el poder, le gustaba ser el abanderado y demás, ¿y qué pasó? En vez de aconsejar al gobierno que salga gradualmente de la convertibilidad de una manera prolija y ordenada, quisieron sostenerla a cualquier precio. ¿Cómo terminó? La moraleja del agua que contamos en el video anterior. Vos podés tapar el agua por un lado o por el otro, pero en algún momento te va a explotar en la cara. Conclusión, eso pasó con la economía argentina. Ahora bien, el gran Eduardo I de Lomas de Zamora, ¿qué hizo? Se quedó tranquilo observando, perdón, de Banfield creo que, se quedó tranquilo observando qué era lo que pasaba con el gobierno, esperando el plazo democrático para llamar a elecciones. Claramente no. Estamos hablando de Argentina y del peronismo, por supuesto, que participó Activo o pasivamente de todos los golpes de Estado desde la década del 30 con Perón hasta la actualidad. Bien. ¿Qué hizo? Bueno, todos sabemos que de la mano de algunos muchachos varones del conurbano impulsaron los famosos saqueos con todo el movimiento social que hubo, que si bien
Sí estaba convulsionada la sociedad, y realmente se vivía una situación muy preocupante en cuanto a la pobreza, en cuanto a un montón de cosas. ¿Qué hacen? Bueno, prenden la mechita, ¿sí? Y esto es así. Si nosotros hoy con la situación que se vive en varios países de Latinoamérica, se le ocurre un pícaro armar algunos grupos de violencia para armar saqueos y demás, vuela todo por el aire. La Rúa fue un inútil, sí. Y claro, Hizo todo mal, absolutamente todo mal. Cavallo fue un delincuente, sí. claro, tuvo 5 años de lucidez y después fue un desastre para nuestro país. Sí, perfecto. Perfecto, bárbaro. Ahora bien, fue lo que había votado la gente. Y en un proceso democrático hay que respetar lo que vota la gente. A ver, ¿existen países donde los presidentes o las figuras similares duran menos tiempo? Sí, mire, yo le doy un ejemplo. En Italia, los últimos 5 primeros ministros, que es la figura similar a la del presidente en Argentina, duraron periodos de 2 años de promedio. 2 años de promedio. Ninguno terminó el mandato. ¿Usted se enteró? No se entera. ¿Sabe por qué? Porque es un sistema parlamentario. Entonces, como el parlamento es quien tiene el poder real del gobierno y delega ciertas facultades en el primer ministro, en donde se manda 3 millones de cagadas, como estamos acostumbrados con los presidentes de Latinoamérica, le pegan un shot y que pase el que sigue y vuelven a elegir a otro. A ver, Italia, ¿tiene una excelente situación económica? No, para lo que es Italia históricamente, están pasando un momento de crisis. Bárbaro. Temen la crisis de Italia. ¿Por qué? Porque la economía sigue estando dentro de los 10 o 15 primeros países del mundo. ¿Está bien? Y para que se den una idea, Italia, y ahí empezamos a tocar el tema de educación un poquito, Italia es el segundo país de la Comunidad Europea con más registro de patentes en el año 2019, 2020 y 2021. ¿Qué significa registro de patentes? Que entendieron todo. ¿Por qué? Porque el futuro de la humanidad está en la tecnología y en la ciencia, ¿sí? El primer país de Europa, de la Comunidad Europea, en registro... Perdón, Toda Europa, no solo la región de la Unión Europea. en registro de patentes es Alemania y el segundo es Italia. Es decir, que los italianos pueden cambiar de primeros ministros, pero tienen muy claro hacia dónde van. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Tenemos un sistema presidencialista. ¿Qué significa? Que el presidente es el amo absoluto del país. El presidente, como estamos acostumbrados a tener líderes mesiánicos, nosotros tenemos un sistema presidencialista que acumula todo el poder, incluso el de las Fuerzas Armadas, por lo cual se hace absolutamente todo lo que él quiere. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, lo que hacen los presidentes es tratar de conseguir la mayoría automática llamada en las 2 cámaras, diputados y senadores, para que le voten las leyes que quieren. Entonces, ya ahí tiene acumulado el poder del Senado y diputados para que le aprueben las leyes. Tiene el Poder Ejecutivo, tiene las Fuerzas Armadas y la justicia. Ya vimos lo que pasa en el video anterior. Bien, nombran a los jueces que les conviene, que saben que van a responder en los momentos de apremio. Y esto es claro. Esto es el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, pero también pasa a nivel provincia y a nivel intendencia. Todos quieren nombrar, sobre todo en el fuero penal y sobre todo en el fuero federal, a los jueces que van a responder. ¿Por qué? Porque particularmente me ha visto cómo a la hora de que un puntero político caiga preso, no hace falta que mencione ciertos episodios que pasaron con ambulancias en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, han caído presos punteros políticos y yo he visto cómo van a hablar con fiscales o jueces amigos para ver qué se puede hacer con este muchacho que se equivocó. Estamos claros, ¿no es cierto? Bien. Cayendo en la decadencia de la justicia que vemos hoy en día, que lamentablemente cada vez se agrava más. Bien, esto es lo que pasó en 2001. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque actualmente en Argentina se está viviendo una situación muy delicada, se está viviendo una situación bastante incluso más grave a nivel números de lo vivido anteriormente. La diferencia es que muchos de los que agitaron en el 2001 hoy son parte del gobierno, por lo cual eso está controlado y aparte están inyectando tanto dinero en subvenciones, en bonos sociales, etcétera, etcétera, que así van tapando la situación. Lo que pasa que esto es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque volviendo a la evaluación encubierta y a la hiperinflación,
cuanto más imprimís, más presión tenés sobre el dólar, más presión tenés sobre los precios y más castiga a los más pobres. Entonces es un círculo vicioso, se va mordiendo la cola, se va mordiendo la cola. Lo que están tratando es arribar a un acuerdo con el FMI a toda costa, para no entrar en default, porque ahí sería la gota que colmaría el vaso y volaría todo por el aire. Lo van a hacer, lo van a lograr. Sinceramente creo que es difícil, es muy difícil que lo logren, porque no están dadas las circunstancias, porque no están dispuestos a dejar de imprimir billetes, a dejar de tomar las políticas que toman, a encarar las reformas del Estado que realmente tienen que encarar. Lo escuché a Javier Milei, reitero, saben que hay cosas que yo no comparto con Javier Milei, yo creo que sí hay que cuidar de los no dotados, llamados por la economía, a diferencia que él, que quiere un Estado minarquista, pero dijo una gran verdad. El gobierno, llamemos a Alberto Fernández, llamemos CFK, el que ustedes quieran, tiene una posibilidad única de quedar en la historia, ¿sí? De encarar finalmente las reformas que necesita Argentina desde hace 50 años, no quieren 50 desde el regreso a la democracia, no quieren el regreso a la democracia del 2001 para acá. Del 2001 para acá sí o sí tiene que encarar reformas. Tiene la posibilidad única de pasar a la historia, como digo yo, por el bronce, que el bronce es la estatua, no un puñado de bronce, ¿sí? Quedar con una estatua recordado como el gobierno que encaró por fin las reformas que necesita el Estado y la ciudadanía argentina, o radicalizarse y que termine de muy mala manera todo esto. Ojalá se iluminen, tengan un acto de patriotismo, que es lo que reclamamos siempre, y realmente impulsen las reformas del Estado, porque si no, lamentablemente lo que viene no es nada bueno. Veremos qué pasa, sobre todo ahora en las vacaciones y luego de las vacaciones. El mundo sigue con problemas, acá en Europa estamos viendo rebrote con la nueva cepa esta de Sudáfrica, bueno, todo el biribiri. Hay países que están más comprometidos que otros, está demostrado, y esto quiero ser bien claro, que los más comprometidos son los que no están vacunados. Basta con esta mentira de que no hay que vacunarse, todos se mueren como moscas los que no están vacunados, porque la cepa se va agravando y lo único que te protege, al menos por ahora, son las vacunas. Después veremos si a largo plazo traen algún problema. Bueno, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que a corto plazo el que no está vacunado se muere. O sea, esto es así. Bien, está viendo pasaporte COVID, es muy fácil. Ayer fuimos a un restaurante de comida rápida, te piden el pasaporte COVID. Te baja la aplicación, mostrás el código QR, pum, con el DNI y pasás sin ningún problema. Y en la mesa está sin barbijo, todo normal, sin ninguna paranoia, ni mucho menos. Lleno de turistas, lleno por todos lados de turistas. Valencia estaba que explotaba, los centros comerciales, todo lleno de turistas, todo. Lo que sí, están con barbijo en lugares cerrados, y piden código QR para sentarte a consumir a partir de ayer. A ver, me parece perfecto, estamos en una situación delicada. ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a volver a restringir ciertos horarios de la gastronomía. Los países que son más drásticos cierran esto y lo otro. Lo que sí, la Unión Europea, la presidencia de la Unión Europea ya anticipó que Europa no va a resistir otro cierre total de actividades, por lo cual se lo va a obligar a vacunarse a los que no están vacunados. Es así, se los va a obligar a vacunarse a los que no están vacunados. Después me dicen, sí, no, las libertades, y bueno, mirá, la libertad de uno termina donde empieza la libertad colectiva, ¿sí? Entonces, si yo gozar de mi libertad implica entrar en un ascensor y estornudar con COVID, donde hay 3 ancianos y que se mueran a los 15 días, entonces, muchachos, la libertad no estamos entendiendo nada qué es. La libertad no es hacer cada uno lo que se le cante de la paciencia. ¿Está claro? Respecto al empleo comparado, voy a ser muy breve, porque después vamos a hacer un video específico de empleo comparado. Una de las reformas que necesita Argentina con urgencia y Latinoamérica son las reformas laborales. ¿Por qué? Porque estamos con el verso de que nos quieren sacar derecho. Bueno, miren, si ustedes comparan los sueldos promedios de Europa con respecto a América Latina, la diferencia es no abismal, obscena. El sueldo mínimo promedio en Europa está sobre los 1.300 o 1.500 euros de promedio. Y el sueldo promedio, el medio, es decir, el medio de todos los salarios está más o menos en los 3.000 euros, ¿sí? De toda Europa.
comparamos América Latina, el sueldo promedio en América Latina, el más bajo, bueno, es paupérrimo, no sé si llega a los $150, porque no nos olvidemos que está Venezuela, que está Argentina, que tiene sueldos, y Cuba ni hablar, que tiene sueldos muy bajos en dólares. Si tomamos sueldos promedio, no nos olvide que el CID más alto, por ejemplo, de Argentina hoy está en 180.000 pesos. El más alto, o sea, el que más gana en blanco, el segmento que más gana en blanco en la República Argentina está en 180.000 pesos. Eso, al cambio oficial, son $1.200, ¿sí? Al cambio blue no querramos ni saberlo, ¿está bien? Entonces, basta con la mentira esta de que no, que los derechos y todo. Y le voy a explicar por qué. Claramente las tasas de desempleo son mucho más bajas en Europa que en Argentina. ¿Por qué? No tomemos solamente los valores oficiales. No se olvide que en Argentina las cifras están dibujadas como, no, bueno, si recibe tal o cual plan social no es desempleado, es un empleado a media, toda mentira. O sea, si nosotros tomamos la tasa de desempleo real, que implica los que cobran planes sociales, los que ya no buscan trabajo, ojo con eso, porque te toman para el desempleo los que salen a buscar trabajo y no consiguen. Los que ya no salen a buscar trabajo, porque se la rebuscan como pueden, no están contemplados en el desempleo. ¿Está claro? Si no, las cifras serían mucho más altas. Y por último, todo el empleo en negro. Todo el empleo en negro. Un 50% de los trabajadores en Argentina trabajan en negro. Y te quieren hablar de los beneficios que dio Perón, o el radicalismo, o el socialismo en la República Argentina. Basta con esa estupidez. Cambiemos las leyes laborales, cambiemos hacia lo que pide el mundo. Les doy un ejemplo. Acá en España hay 14 pagas anuales. 14 pagas anuales. Vos entrás a trabajar y a partir de los 3 meses te corresponde un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones. Tenés 15 días en agosto, que es pleno verano, y 15 días ahora para la fiesta. Mi mujer trabaja en relación de dependencia aquí en España. Ahora tiene el feriado puente, hasta el jueves no trabaja. Y después, a partir del 23 de diciembre, deja de trabajar hasta el 10 de enero. ¿Está claro? Entonces, y trabaja hace menos de un año. Bueno, tienen 14 pagas semanales o 12, o esas dos pagas, perdón, 14 pagas anuales, o esas 2 pagas anuales está prorrateado en los otros 12 meses y son 12 pagas más altas. ¿Está claro? Y claro, no hay indemnización. Salvo que te tengan en negro o algo, en lo cual no solo hay indemnización, sino que le aplican unas multas que prácticamente tienen que cerrar las empresas. Por eso todos los que trabajan están en blanco. No obstante eso, hay un problema encubierto aquí en España que yo veo, porque vengo de allá de Latinoamérica, que acá lo están empezando a notar. ¿Cuál es? Acá hay una generación de nuestra edad, 40, 45, 50 años, que la verdad no son muy afectos al emprendedurismo, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque es toda gente que heredó muchas propiedades de abuelos, padres, etc. Entonces tiene un capital importante y lo que hacen más o menos es hacer la plancha y viviendo un poco de herencia, ¿sí? Y hay otra corriente que es la de opositar, se llama. ¿Qué es opositar acá? Acá para entrar al Estado a trabajar, sea la policía, salud, educación, lo que sea, hay que opositar. Es decir, aparte de tener los títulos que tenés que tener, tenés que hacer toda una cursada que te lleva 1 año, 2 años, no sé cuánto lleva, y rendir varios exámenes para poder ingresar, ¿sí? A ser funcionario público, empleado público, etc. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que vos, cuando vas a hacer cualquier trámite, y esto es así, cualquier trámite, el que te atiende es un profesional. Vos te das cuenta que el tipo te atiende, sabe todas las leyes de pe a pa, te atiende en el tiempo récord, vos tenés turno, es todo por turno, ¿no? Vos tenés turno a las 11:10, 11:11 ya te llamaron, olvídate, no hay, y 11:20 te fuiste. Esto es así en cualquier estamento, salud, educación, lo que sea. Sienta que es AFIP, todo funciona así. Y segundo, el que te atiende, vos te das cuenta que está formado, el tipo no es un ignorante o un improvisado, uno que cayó porque era amigo de... No, el tipo sabe lo que te habla y te resuelve el tema y te asesora y te lo resuelve. Eso es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo malo? Que
justamente están queriendo opositar y eso hace que el Estado se agrande cada vez más y no está bueno, porque ya sabemos lo que pasa con eso. Nosotros en Latinoamérica ya la vimos esa película. Entonces, ¿qué pasa? Hay un despertar en la clase media, que se dan cuenta de esto y exige de a poco que no se agrande más el Estado, que los políticos reduzcan sus gastos, etcétera, etcétera. Ahora van a ver, el año que viene creo que hay elecciones, y van a ver que España sale del socialismo en el cual está ahora gobernado y va hacia un lugar más de centro derecha que propone ajuste del Estado, reducción de la planta del Estado, etcétera, etcétera. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque viene a la educación, que es el último tema que queremos hablar hoy, que después vamos a hablar bien en profundidad. Nosotros vemos que en Latinoamérica, y hablo siempre del ejemplo de Argentina, que es el que más conozco, pero esto pasa en toda Latinoamérica, la autoridad está degradada, ¿sí? El policía no es respetado, si lo pueden apedrear, lo apedrean, si lo tienen que matar, lo matan, no se le permite utilizar las armas, no se le permite utilizar la fuerza para contener delincuentes. O sea, es muy delicado. Acá no pasa eso. Acá no se va a tildar de fascista o de facho, como le dicen en Latinoamérica, a un policía porque le ponga los puntos a un ciudadano. Particularmente nosotros teníamos bares aquí en España, cuando recién llegamos. Una noche un vecino se ve que llamó porque estaban gritando en la terraza, en las mesas de afuera, unos adolescentes de 18 años, piensen lo que pasaría allá. Y viene la policía. Viene la policía, me dice, sí, el dueño del bar, sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Pero usted no escucha que está gritando? Sí, le digo, yo le dije varias veces que bajen el tono, le digo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo que puedo hacer? Usted le tiene que exigir que bajen el tono, y si no los echa. Yo los puedo echar sin ningún problema. Sí, usted los echa, y si no le hacen caso, nos llama a nosotros y los echamos nosotros. Se da vuelta y le dice, ¿ustedes no entendieron que tienen que bajar el tono? Yo dije, bueno, acá, imagínense, acostumbrado al conurbano bonaerense, dije acá me pongo espalda con el policía y empezamos los sillazos. Todos eran, pero 25, 30 pibes, todos diciendo, disculpe oficial, perdón, sí, la verdad que nos equivocamos, y estaban todos medio borrachines, perdón, la verdad que estuvimos mal, le pedimos disculpas, no va a volver a pasar, le prometemos que no va a volver a pasar. Bueno, no me hagan tener que volver. No, por favor, disculpe usted también, señor, No, sí, está bien, chico, no pasa nada. ¿Está claro? Ese respeto a la autoridad existe siempre. Vamos a hacer un video la semana que viene de nuestra adaptación en España. ¿Qué fue lo que más nos costó de la adaptación en España? Y se van a reír porque les voy a contar algunas anécdotas graciosas y que nos hicieron dar cuenta que vivimos mucho tiempo muy equivocados en lo que estaba creyendo, en lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Ese respeto hacia la autoridad se transmite en el respeto a los ancianos, se transmite en el respeto a los peatones. Usted puede ir por cualquier avenida y bajar un pie del cordón y frena absolutamente todo el tránsito. No le pregunte, no importa que usted bajó el pie, no sé, para ver si hacía más frío. Frenan todos. Acá es la ciudad de las Rotondas, Valencia, o la provincia de las Rotondas. Todos saben cómo se entra a una rotonda y cómo se sale, cómo se utiliza la rotonda. Y si no la utilizan bien, básicamente lo que pasa es que lo denuncian con la policía y le aparece un policía de donde usted no vio y le hace la multa. ¿Está claro? Los mismos conductores, si ven que usted está hablando por teléfono, lo que hace es llamar y lo denuncia. Y usted dice, son todos botones. No son todos botones, muchachos. Porque esa persona entiende que si usted está hablando por teléfono mientras conduce, está poniendo en riesgo su propia vida y la de todos los alrededor. Entonces lo denuncia, viene la policía y le hace la multa. ¿Está claro? Respecto a la educación, y para ir terminando, creo que la educación es clave en entender ese tipo de cosas. Que la autoridad es autoridad, que el político es un servidor público, que la educación sirve. En la educación es el acto de mayor rebeldía cuando no se tiene nada. ¿Sí? Aquel que no tiene nada, que no tiene para comer, no tiene una casa digna, no tiene ni una cama digna, el mayor acto de rebeldía hacia la sociedad es poder estudiar, porque esa es la principal herramienta que le va a permitir cambiar su posición ante la vida.
que no le vendan el verso que cuidan a los más pobres, que la justicia social, porque los hechos demuestran que no es así. Porque cuando llegamos a la democracia en el año 83, Argentina tenía 8% de pobres. Y hoy, en los parámetros mentirosos que nos vende el gobierno de turno, dicen que hay un 50% y hay un 75% de pobres. Medido con estándares internacionales, porque se acuerda que ya hablamos que los productos valen lo mismo en todas partes del mundo. Entonces, cualquier familia necesita más o menos la misma cantidad de dólares para tener la misma calidad de vida en un punto u otro del planeta. Entonces, que no te digan que vos ganando $300 por mes no sos pobre, ¿sí? Porque vos no accedés a la seguridad que accede a Alemania, saquemos España, la seguridad que accede a Alemania, o la educación que accede a España, o la salud que accede a Francia o Italia, ¿sí? Y no pongo tampoco a Estados Unidos. Y les digo algo, estos no son los mejores países de Europa, como puede ser Islandia o Finlandia, o Noruega, o Suecia. Estamos hablando de estándares que sí puede Latinoamérica alcanzar, ¿sí? Ahora, para eso tiene que haber decisión política. Y la decisión política, señora, señor, amiga, amigo, la tenemos que exigir los ciudadanos de a pie, con el voto fundamentalmente, y con memoria, para no permitir que se sigan perpetuando los mismos delincuentes que hace 30 años o 35 años están en el poder desfilando de un lado a otro, que tienen edificios enteros en Nueva York y te quieren decir que no le encontraron bienes. No, pero si a Cristina no le encontraron bienes. Y resulta que tiene centros comerciales. El secretario privado, que era taxista, tiene centros comerciales en la Florida o un edificio en Nueva York. Basta de estupideces, por favor. Que no nos tomen más como chicos de preescolar. Le voy a dar un solo dato real que me pasó de que estamos aquí en España. Yo les dije, ustedes saben, más de uno sabe en concreto, que yo asesoro empresas españolas que quieren instalarse en Latinoamérica. Una de ellas, no voy a dar el nombre, muchos la conocen, es una empresa de reciclado de residuos. Valencia es punta en tratamiento de residuos en toda Europa. Con esta anécdota termino. Lo que tiene que ver con la educación. Me convocaron y el primer lugar donde me dijeron que les interesaría el mercado es Argentina, ¿sí? Por volumen poblacional, porque ellos consideran, al día de hoy, siguen considerando a Argentina parte de Europa y no de América Latina. Esto es así, me lo dijeron ayer sin ir más lejos. Yo les dije, digo, miren, yo tengo los contactos para que nos sentemos a hablar en Argentina, no hay ningún problema. Ahora, yo les quiero avisar con qué nos vamos a encontrar en Argentina. Yo le dije, nos vamos a encontrar con que existe un sindicato de lo que se llaman recicladores, que eran los antiguos cartoneros. Nos vamos a encontrar con que la recolección de residuos es un negocio de intendencias, provincias, y etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar, y le describí toda la realidad. Nos vamos a encontrar con que le van a pedir estupideces de coima, nos vamos a encontrar, porque o sea, son estúpidos directamente, son tan degenerados de ambicioso que piden estupideces. Bueno, y le hice contacto en otros países de Latinoamérica, están en Bolivia, están en Paraguay, están en Panamá. Bueno, hice la reunión con un municipio del conurbano, no voy a dar nombre, salvo que alguno quiera desmentirme, ahí me voy a ver obligado en dar nombre. Con un municipio importante del conurbano bonaerense que conozco muy bien. Tuvimos la reunión por Zoom. Bien, esta empresa les manifiesta que por el volumen de basura que había que tratar en ese lugar, 2 o 3 cosas. Primero, no le interesaba meterse en la recolección de residuos a la empresa española para no tocar intereses. Dijeron, a mí me la traen y nosotros hacemos todo el reciclado. Para que se den una idea, las plantas de esta empresa le traen la basura en bolsa y automáticamente dividen, clasifican la basura y lo orgánico se transforma en compost y en gas natural. El plástico se transforma en PET y tiene un convenio con Coca-Cola Company Internacional para venderle el PET en el país donde está.
porque Coca-Cola tiene un compromiso para el 2030 a hacer el 100% de envases reciclables y hoy está muy lejos de esa cifra. 2. 3. Todo el cartón y el papel se transforma en celulosa nuevamente. Es decir, esta empresa recicla y reutiliza, ¿sí? Porque es una economía circular, hasta el 97% de residuos se recicla en su totalidad para ser reutilizado. Hasta el 97%. A Latinoamérica, y en Argentina en particular, no llevaban esa planta. Llevaban la planta un poquito menor. ¿Para qué? Para que toda esta automatización de clasificación de residuos se hiciera de forma manual. ¿Para qué? Para generar empleo directo a los antiguos cartoneros que hoy son recicladores, ¿sí? Y escúchenme bien, y a esto se lo digo a que quieran, tráigamelo a Graboy, tráigamelo a que quieran. Generaba en esa planta en particular 1000 empleos directos. 1000 empleos directos, con un salario equivalente en euros el más bajo 450 a 500 euros y un promedio de 800 a 1000 euros por 8 horas de trabajo. Haga la cuenta, a salario de hoy, cuánto ganan en pesos. Con todas las normas de seguridad, porque yo soy auditor de esta empresa y instalamos las normas de calidad en medio ambiente y seguridad. Todas las indumentaria y normas de seguridad, con guardería dentro de la planta para los niños de los trabajadores, ¿sí? Y con una formación, porque al cabo de X cantidad de años, depende de la planta, 10, 20, 30 años, se retira la empresa europea y queda toda la planta instalada en manos de la mano de obra local, ingenieros a recicladores. Lo único que hace esta empresa es, periódicamente, una vez al año, hacer los controles de calidad para que no merme la calidad. ¿Está claro? Bien, ¿cuál fue la respuesta? Esto, a ver, que me lo discuta el que quiera y empiezo a dar nombre, apellido y direcciones si quieren. La respuesta fue, no, mire, a nuestra gente del sector de recicladores, de los cartoneros, no le va a interesar esa forma de contratación. Nosotros abríamos los ojos y nos mirábamos. Yo, tranquilo, porque yo ya sabía cómo venía la mano. No le va a interesar eso. No le interesa. Lo que me interesa es que le pague el kilo de cartón a precio internacional. ¿Sí? Algo inviable, porque a precio internacional ni siquiera saben si lo van a vender ellos, porque Argentina tiene un mercado interno lo suficientemente grande para reabsorber, por ejemplo, la de celulosa y todo. Lo que sí, el kilo de cartón a los que no estaban empleados directamente, se lo pagaban hasta 20 veces más caro de lo que lo están pagando hoy. Hasta 20 veces más caro de lo que están pagando hoy el kilo de cartón. No, ellos querían precio internacional, o sea, querían que el kilo de cartón se lo pague a precio dólar. ¿Está claro? Pero no solo eso, ojalá hubiera sido ese el problema. Le pedían el 50% de la empresa. Porque nosotros somos el músculo. Esa empresa puede trabajar si nosotros generamos el 50% de la empresa. ¿Está claro? Obviamente, terminó el Zoom, me di vuelta, le dije, le pido disculpas, pero no digan que no les avisé. Eso es Argentina. Y eso es Latinoamérica. Muchos países. En República Dominicana no pasó lo mismo. Queríamos ir, no se pudo ir porque le pidieron una estupidez también. Otros países, nada que ver. Paraguay está haciendo las cosas bien, Bolivia están haciendo las cosas bien, Panamá están haciendo las cosas muy bien, y otros países que vamos a ir también van a hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? ¿Todos en Argentina son iguales? No, gracias a Dios no, pero estas cosas se tienen que saber, porque después dicen, no, bueno, hay que darle ayuda, hay que darle planes sociales. Toda mentira, ¿sabe por qué? Porque esa misma gente que movía a esos cartoneros recicladores me contaban orgullosos, señora o señor, que el 90 o 95% de las zapatillas que usted compra pensando que son primera marca internacional en Argentina son todas truchas. Las hacen en La Tablada y en Ciudad Evita. ¿Sabía usted? En talleres clandestinos, disfrazados de cooperativa. ¿Sí? O sea que no hay ley de marca, no hay absolutamente nada. ¿Sí? No hay contrabando, no hay nada. Trajeron las máquinas de China y hacen zapatillas truchas de primera marca internacional y la venden en casa de deporte. Usted va, la paga como si fuera a precio internacional y están hechas en Ciudad Evita o en La Tablada. ¿Está claro? Se lo discuto el que quiera, con la cooperativa socialista del kirchnerismo. Entonces,
levantemos la vara. Levantemos la vara a los políticos, a los ciudadanos a la hora de votar. Basta, pero basta es nunca más. Si en 2023 tenemos la suerte de que cambie el gobierno y viene un gobierno que quiere hacer las cosas bien, pero es doloroso, asumamos las reglas, asumamos las consecuencias y dejemos que haga las cosas que tiene que hacer. Basta de hacer las cosas como el culo, porque ya vemos lo que pasa. Ya vemos lo que pasa y todavía no vimos lo peor. Así que lejos está en mí de querer ser negativo con el mensaje que doy, pero sí quiero abrir cabezas y abrir los ojos. No nos dejemos mentir más en la cara. Basta, basta. Vamos a hacer un video de la educación comparada profunda y van a ver cómo vive un docente acá. Cómo vive un docente acá. Un docente cuando ingresa a trabajar acá en el Estado trabaja 8 horas por día y gana 1.800 euros por mes. Y se da vuelta y se va a la casa. ¿Está claro? Y no tienen 2 colegios, no tienen 3 colegios, nada. Trabaja en un colegio, 8 horas, se va a la casa y gana 1.800 euros por mes. ¿Sabe cómo vive? Una familia vive con 1.800 euros. ¿Sí? Con su piso, sus 2 autos, todo, con 1.800 euros. Entonces, basta de comernos el verso de la educación, de esto, la justicia social. La justicia social es que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga un techo digno, ¿sí? Que si no puede comprar, que pueda alquilar, pero que alquile una vivienda digna, que pueda irse un fin de semana, un feriado, un día o a pasar el día con su familia a algún lugar, que un juguete no le arranque en la cabeza, que un par de zapatillas para los chicos lo pueda comprar. Eso es justicia social. Eso es justicia social. No las mierdas que nos quieren meter en la cabeza. ¿Está claro? Así que bueno, nada. Los quiero mucho. Muchas gracias otra vez. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Voy a tratar de hacer los videos cada vez más cortos. No me sale por ahora, pero ya voy a poder. Prometo hacer un video en exteriores para mostrar un poco la ciudad donde vivimos y contar nuestra adaptación acá, que fue divertida. No sé si fue fácil, pero fue divertida. Quiero, cuídense mucho, cuiden a su familia. Recuerden, cuanto más oscura está la noche, más cercano está el amanecer. Argentina empezó un proceso revolucionario en 2001, con el que se vayan todos, porque entendió que tiene el poder de majestas, que decía Belgrano, que es el poder de manejar la situación, tomar el toro por las astas. Las revoluciones son largas. Nosotros recordamos el asalto a la Bastilla en la Revolución Francesa, pero es un proceso que duró 50 años. Argentina está viviendo su revolución, va a salir victoriosa, va a salir adelante porque es un pueblo rico y su gente es maravillosa. Tenemos un pueblo maravilloso, igual que toda Latinoamérica, va a salir adelante, se va a despojar de todos estos populismos berretas que hay en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela. Todo eso va a desaparecer porque el pueblo no le va a dar más cabida y ahí vamos a vivir en paz y vamos a vivir en bonanza y en riqueza. Mientras tanto, cuídense, cuiden a sus familias y subamos la vara. Los quiero, cuídense. Gracias por todo. Hasta luego.